Hola, buenas noches, bienvenidos. ¿Sí me escuchan? Buenas noches, bienvenidos. Solo si me pueden confirmar que se escuche correctamente. Se los Hola, agradezco. buenas noches. Sí, sí se Buenas noches. escucha bien. Hola, gracias, Carlos. Gracias, Marta. Gracias a todos los que se han conectado aquí. Gracias, Angélica. Eh,
Bueno, pues bienvenidos sean a este nuevo tema que vamos a ver el día de hoy, que vienen siendo, bueno, pues, por ejemplo, cuatro corrientes, podemos decir, ideológicas, que, bueno, pues van a ser el idealismo, el materialismo, la angustia y el vitalismo. Entonces, bueno, pues vamos a dar inicio a la sesión. De cualquier manera, bueno, pues voy a estar aquí regresando aquí a la presentación para pues aquellos que todavía se estén integrando de manera tardía, bueno, poder darles acceso aquí a esta sesión. Les recuerdo que, bueno, pues ya la sesión está siendo grabada para todos aquellos que no se puedan conectar en este momento y posteriormente, bueno, pues será compartida por medio de la plataforma. Así como, bueno, pues también este material será compartido, esta presentación para aquel que lo quiera descargar posteriormente, bueno, va a poder tener por ahí acceso. ¿Qué vamos a ver el día de hoy según nuestra agenda? Bueno, pues vamos a ver una pequeña introducción en torno a estos nuevos temas. Propiamente, bueno, pues explicar cada uno de ellos. Recuerden que en cada una de las materias, pues vamos a ir conociendo nuevos filósofos, y de cierta manera, bueno, pues también tratar de comprender, pues, cómo era su forma de pensamiento, su ideología, de manera que, bueno, pues, como lo han estado constatando, hasta este momento hemos llevado varios personajes en cada una de las épocas en las cuales, bueno, pues hemos estado estudiando cada una de estas ideologías. Entonces, en esta ocasión, pues vamos a conocer otros tantos más. Vamos posterior a ello, bueno, pues si el tiempo nos lo permite, realizaremos una dinámica de repaso. Veremos por ahí un pequeño video en torno también a uno de estos grandes pensadores. Y bueno, pues en el apartado de seguimiento académico vamos a explicar qué actividad pues espero ustedes estén desarrollando propiamente en esta semana. Así como, bueno, pues compartirles la bibliografía que se utilizó pues para el desarrollo de este material. Muy bien, bueno, pues hemos estado viendo, ¿verdad?, que pues la filosofía es un amplio campo de estudio que ciertamente nos ha estado invitando a cuestionar, a reflexionar, pues sobre todo ese tipo de preguntas fundamentales propiamente de la existencia, de la realidad, por ejemplo, de pues también lo que viene siendo el sentido de la vida. Y en esta ocasión, bueno, pues como les comentaba, vamos a conocer otras corrientes filosóficas, las cuales, bueno, pues como hemos visto, cada corriente nos aporta una perspectiva, una visión única sobre el mundo y la condición humana. Vamos a conocer, por ejemplo, el idealismo, el cual, como su nombre lo dice, bueno, pues nos va a hacer conocer podemos decir, ese mundo de ideas de la mente, sugiriendo que la realidad fundamental, pues, reside en conceptos, en pensamientos y la conciencia. Recordemos que por ahí, bueno, pues ya traemos conocimiento de pues filósofos idealistas como Platón, ¿verdad? Y también en la clase pasada empezamos a ver a Immanuel Kant. Entonces, en esta misma también lo vamos a retomar porque también, bueno, pues él se considera como un filósofo propio de esta ideología. Entonces, ellos, bueno, pues han defendido a la idea propiamente de que nuestras percepciones y nuestros pensamientos, pues, moldean nuestra comprensión del mundo. En el caso, por ejemplo, del materialismo, pues este nos va a llevar a un terreno más tangible, más material, ¿verdad? Argumentando que la realidad, pues, es de manera, pues, material, física, ¿verdad? Aquí vamos a conocer, por ejemplo, a grandes pensadores como pues Carlos Marx,
quien, bueno, pues él sostiene que la materia y sus interacciones pues van a ser esa base de nuestra existencia y que debemos explorar pues todas esas estructuras sociales, económicas para comprender la condición humana. También conoceremos, por ejemplo, la angustia, que pues es propiamente una corriente que se centra en la experiencia emocional, en la experiencia existencial del individuo. Y aquí, bueno, pues conoceremos, por ejemplo, a Schopenhauer, cuyas ideas, bueno, pues influyeron también en el desarrollo de la filosofía existencialista, propiamente, por ejemplo, de otros filósofos que vamos a ver más adelante, como Jean-Paul Sartre, quienes, bueno, básicamente exploraron todo este tema de la ansiedad, de la libertad, de lo que viene siendo la libertad y la responsabilidad de la existencia humana, cuestionando siempre pues esas implicaciones de nuestras elecciones y sobre todo pues esa búsqueda de significado en un mundo pues aparentemente que no tiene sentido. Y también conoceremos, por ejemplo, el vitalismo, que es también una corriente que se enfoca, pues, como su nombre lo dice, en la vitalidad, en la fuerza de la vida. Aquí, bueno, pues conoceremos el vitalismo en la filosofía, por ejemplo, de Nietzsche, el cual, bueno, pues se opone, por ejemplo, a la pasividad, a la negación de la vida, a la moral tradicional, y aboga mucho por la afirmación de la vitalidad, de la creatividad y de esa voluntad de poder. Y estas ideas, bueno, pues son y formaron base de la corriente que también en siguientes temas vamos a estar viendo, que es el existencialismo, esa filosofía de la vida, y bueno, pues también continúan siendo objeto de debate y de reflexión propiamente en la filosofía contemporánea. Entonces, bueno, pues dicho esto de introducción, vamos a empezar a ver pues cada uno de estos conceptos, empezando, por ejemplo, por lo que es el idealismo. El idealismo, bueno, pues su nombre lo dice, propone que las ideas son independientemente de la materia, que la conciencia y el espíritu pues son entes autónomos del mundo material y que, bueno, pues es imposible conocer el mundo sin contar pues con nuestra conciencia y en cierto caso extremo pues que nada fuera de nuestra conciencia o espíritu existe. En la filosofía occidental, pues el idealismo, como lo recordaremos, se inicia con Platón y sus seguidores, los neoplatónicos, y varios filósofos medievales que, bueno, pues se engloban, ¿verdad? O se conforman en lo que se puede conocer como el idealismo clásico. Es, por ejemplo, a partir de René Descartes, cuando esta vertiente se renueva, desarrollándose, bueno, pues hasta culminar en la filosofía alemana, ya de los siglos, pues, 18 y 19, como representantes como Immanuel Kant, como Schelling y como Hegel, ¿verdad? Que a lo que se le conoce, ¿verdad? Como, pues, en este caso, el idealismo alemán. Se puede decir que existen este tipo de diversos tipos de idealismo, por ejemplo, el idealismo objetivo, que este considera que las ideas existen independientemente de nosotros o de la materia, que los seres humanos pueden acceder a ellas por medio de la experiencia y el saber. Y aquí podemos nosotros ver a lo mejor clasificados como este tipo de pensamiento, pues en primer lugar a Platón, ¿verdad? Pero también a Hegel y a Leibniz, entre otro tipo pues de filósofos. Tenemos también, por ejemplo, lo que se conoce como idealismo subjetivo, que a diferencia de este objetivo, bueno, afirma que las ideas solo tienen existencia en la mente o el espíritu de los individuos. Y aquí podemos clasificar, por ejemplo, a idealistas de este tipo, pues a René Descartes, a Berkeley, a Kant, por ejemplo. En el caso del idealismo platónico, bueno, pues se define como aquel que está presente propiamente, pues en la obra del filósofo Platón,
que ejerció pues una gran influencia en la antigüedad y también, bueno, durante toda la Edad Media. Acuérdense que la base de pues muchos de los filósofos medievales tuvieron gran influencia, ¿verdad?, pues de las ideas de Platón, de todo lo que venía siendo esta escuela neoplatónica. Entonces, aquí pues es llamado realismo platónico, que propone, bueno, esa existencia de una realidad más allá de la realidad que vemos, que vendría a ser pues ese reflejo de este mundo real al que solo podemos acceder pues por medio del pensamiento. Y que en ese lugar, acuérdense, encontraríamos pues esos objetos o esas ideas verdaderos de los que pues se desprenden podemos decir que estas sombras o imágenes de este mundo, el cual consideramos como real. Y tenemos, por ejemplo, pues el idealismo trascendental, que bueno, pues fue postulado por el filósofo alemán Immanuel Kant, en el que se afirma que todo conocimiento tiene dos partes: el mundo externo, sujeto del conocimiento, y el sujeto como tal, el sujeto que realmente es el que conoce. Y que también, bueno, pues afirmaba que lo que conocemos pues no tiene existencia propia y que depende básicamente, bueno, pues de nuestros pensamientos, que pues es propiamente el fenómeno, y que más allá pues estaría el objeto fuera de nuestro alcance, lo que sería el objeto en sí. También, como habíamos comentado, bueno, pues se genera, ¿verdad? Todo esto que se conoce como el idealismo alemán, que van a ser todas estas diferentes corrientes del idealismo que básicamente prosperan en la cultura alemana a partir básicamente de la obra de Kant. Y bueno, pues vamos a conocer también más adelante estos representantes, obviamente Kant, Schelling, Hegel, y este tipo de sistemas, bueno, se desarrollaron enfrentados pues a teorías materialistas, ¿verdad? Y pues todo ese creciente predominio de la ciencia experimental. Entonces, así es como, bueno, esto lo vamos a ver más adelante, bueno, pero conviene saber que como vamos viendo la evolución que ha tenido propiamente, pues, la filosofía. Recuerden que la filosofía siempre trata de comprender, pues, los fenómenos y conocer la verdad pues, del ser humano, qué realmente es, y todo este tipo de razonamientos, obviamente, que han influido pues en diversos pues ámbitos, ¿verdad? Y bueno, pues entonces iniciamos propiamente con Kant. Recordemos que, bueno, pues fue un filósofo que formó parte pues del movimiento de la Ilustración, aquel movimiento que favorecía mucho lo que fue la educación, el racionalismo como forma de conocimiento, y que, bueno, pues recordemos, ¿verdad?, que tuvo también, fue autor de 3 obras fundamentales: la crítica de la razón práctica, la crítica del juicio, la crítica de la razón pura. Y él, bueno, pues en una de sus obras propone la existencia de un conocimiento previo a la experiencia y a la capacidad para pensar pues objetos más allá de la experiencia sensible, como parte de un idealismo pues de cierta manera trascendental. Otro de los, pues digamos, seguidores de este tipo de corriente idealista, bueno, pues lo fue también el filósofo alemán, autor de la obra Fenomenología del Espíritu, quien es conocido como George Friedrich Hegel. Él, bueno, pues nos dice en su obra, muestra lo que viene siendo la sucesión de los diversos fenómenos de la conciencia individual e histórica, hasta, bueno, pues de cierta manera hacer una reflexión en torno al saber absoluto de sí, a esa autoconciencia plena. Y expone, bueno, pues lo que viene siendo el movimiento del absoluto como espíritu del ser, como pues pensamiento, ¿verdad? Que de cierta manera reflexiona su objeto para bien de poder descubrir pues esa unidad de ese todo que siempre se trata de buscar en cuanto a lo que es la filosofía.
Él aplicó la antigua noción griega de dialéctica en su sistema filosófico. Recordemos que los filósofos de la antigüedad pues entendían o comprendían por dialéctica ese arte de descubrir la verdad, poniendo de manifiesto pues esas contradicciones en la argumentación del adversario, superando obviamente o tratando de superar pues esas contradicciones. Y aquí, bueno, pues considera que todos los fenómenos están sujetos a un perpetuo movimiento, un perpetuo cambio, y que el desarrollo de la naturaleza pues es el resultado del desarrollo y de la lucha de esas contradicciones. Este término, bueno, Hegel lo emplea en su filosofía para definir esa manifestación de la revelación del espíritu humano, que serían entonces, bueno, pues lo que viene siendo la percepción, el entendimiento, la conciencia, la autoconciencia, la razón y el saber. Por su parte, tenemos, por ejemplo, a esta corriente que es el materialismo. Esta se trata, bueno, pues de ese tipo de corriente cuyos postulados centrales giran en torno a esa idea de la primacía de la materia por sobre el espíritu. En este caso, para el materialista, pues la materia propiamente precede el espíritu, el cual es considerado pues un derivado organizado de la misma y es, bueno, independiente de todas las tentativas de percepción que el individuo pues llegue a realizar. Es decir, la materia existe independientemente de que exista o no alguien que la pueda percibir. Y bueno, pues estipula que la realidad puede ser comprendida siempre, considerando en primera instancia el concepto de materia. Se opone claramente, obviamente, pues al idealismo, ya que no considera que la realidad puede existir siempre en función de la percepción o la concepción que el individuo tenga de ella o se haga de ella, ¿verdad? Entonces, se declara que la materia pues es increada y que la misma puede ser objeto del estudio, en este caso pues para el ser humano. Entonces, en la historia hemos visto que, bueno, pues el materialismo se divide en materialismo histórico, que es esa doctrina basada en el marxismo, que hace pues un estudio de los procesos históricos tomando en cuenta las condiciones materiales de la época. En este caso, bueno, pues se toman en cuenta ciertos aspectos como la economía, la política, para entender así las condiciones de vida de la época y lo que se considera como materialismo dialéctico, el cual procura el estudio, las contradicciones internas entre los fenómenos materiales del mundo, de cuya interacción pues surgen diferentes procesos. Y aquí pues obviamente tenemos que hablar de Carlos Marx. El legado de Carlos Marx pues ha sido enormemente importante, sobre todo para lo que viene siendo pues el pensamiento, ¿verdad? En este caso de lo que viene siendo pensamiento económico. Sus ideas englobadas pues en todo lo que es el ideario, ¿verdad? Que conocemos como marxismo, pues han sentado, ¿verdad?, la teoría de la filosofía económica comunista. Y bueno, pues él propuso el método dialéctico, ¿verdad?, que es ese término que designa pues ese método científico del conocimiento del mundo y que proporciona al hombre esa posibilidad de comprender las relaciones sociales como un fenómeno natural que debe de ser pues observado, analizado, por ser pues una fuerza motriz en cuanto al desarrollo de la realidad. Aquí, bueno, pues la dialéctica concibe al movimiento como uno de los elementos más importantes para el ser y propone que la realidad pues está sometida al devenir y a la historia. Es decir, quien no comprende el cambio como un proceso que forma parte de la construcción, por ejemplo, de un objeto, pues sería incapaz de comprender esa concepción propiamente del objeto. Y bueno, pues esto tiene su origen en ese cambio, puesto que la realidad es el ámbito en donde pues se puede decir que nace ese conflicto, esa contradicción.
Él, bueno, pues dividió, por ejemplo, estos cambios, ¿verdad? Él decía que el cambio seguía un orden, una racionalidad que se genera a partir de la realidad, y lo dividió, por ejemplo, en lo que se divide tesis o momento de afirmación de una realidad, antítesis o momento de negación de la realidad anterior, y síntesis, que sería pues ese momento de integración de lo que vienen siendo las dos realidades contradictorias anteriores, es decir, una nueva tesis que daría lugar pues a otra antítesis y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, él nos habla en torno a este tipo de pensamiento para bien de poder, pues, conocer o tratar de entender qué viene siendo en este caso la parte material, ¿verdad? Muy bien, es que escucho que es como que se quiere conectar a alguien y se conecta y se desconecta. Por su parte, tenemos a Arthur Schopenhauer. Él, bueno, pues fue padre del pesimismo filosófico moderno, justamente porque, bueno, pues él decía que sabía que la vida pues estaba sujeta a una larga cadena pues azarosa y de amargas circunstancias. Y bueno, su sistema no solo analizó las dinámicas que dominan al mundo, sino que también nos indicó de cierta forma pues el camino para facilitar pues digamos ese difícil trago de la existencia pues de una mejor manera posible. Entonces decía que la felicidad era una utopía inalcanzable, que el mundo estaba regido por una voluntad incansable que nos convierte como una especie de máquinas que siempre están insatisfechas, que siempre desean algo, ¿verdad? Y que deseamos algo inalcanzable. Y una vez que lo hayamos obtenido, ¿verdad? Que hayamos satisfecho, por ejemplo, ese deseo, pues íbamos a querer otro, ¿verdad? Íbamos a querer nuevamente alcanzar otro deseo nuevo, ¿verdad? Que a su vez, pues teníamos que estar buscando para ser nuevamente satisfecho y que esto, bueno, pues nos hacía, ¿verdad? No estar de cierta manera, pues como satisfechos con lo que teníamos, ¿verdad? Esto nos hacía estar como que, pues, viendo siempre a futuro de manera pesimista, ¿verdad? Porque, pues, siempre íbamos a tener algo que no, a lo mejor no lo podíamos alcanzar en el momento en el cual nosotros lo deseábamos. Y esto, bueno, pues nos podía de cierta manera frustrar, ¿verdad? Entonces, bueno, pues eso precisamente nos hacía sufrir, ¿verdad? Entonces, eh, es por ello que a él se le considera pues como el filósofo, ¿verdad? Pesimista, ¿verdad? O el filósofo del pesimismo, porque bueno, pues básicamente nos dice, ¿verdad? Que el ser humano está en constante búsqueda de satisfacer, pues digamos, este tipo de necesidad, y en ese proceso de tratar de satisfacer esa necesidad, pues nos vamos frustrando porque quizás a lo mejor no lo tenemos en ese momento, ¿verdad? En el cual lo queremos, lo deseamos, lo necesitamos, ¿verdad? Entonces, esa es la manera de pensar propiamente, bueno, pues en torno a lo que es el ser humano, ¿verdad? Que es un ente insatisfecho. En el caso de la corriente denominada vitalista, esta también, bueno, es una corriente que se centra en esa importancia de la vida, sobre todo de la vitalidad, como conceptos pues muy importantes para comprender la existencia, la realidad, aunque bueno, pues ha tenido diversas interpretaciones y manifestaciones a lo largo de la historia de la filosofía. Su idea propiamente central es la creencia en que la vida pues es algo más que la mera materia, ¿verdad? Y las leyes físicas. Esto es que en lugar de ver la vida como el resultado, por ejemplo, de procesos físicos y químicos, ¿verdad?
como en algún momento pues la ciencia no lo puede llegar a hacer ver, los vitalistas argumentan que existe una fuerza vital o una fuerza vitalizante que anima a los seres vivos y los hace diferente de la materia pues inanimada. Entonces, según la teoría del vitalismo, todos los organismos vivos tienen un elemento vital que los hace diferentes de esos seres inanimados. Entonces, esa corriente de pensamiento es muy utilizada en causas, pues, animalistas, pacifistas, veganas, entre otras, ¿verdad? Con la intención, pues, de darle carácter vital a todos esos seres, pues, diferentes quizás, ¿verdad? De en este caso, ¿verdad? Pues de los que tienen esta fuerza vital. Y bueno, pues vamos a conocer aquí a uno de los también grandes pensadores, Friedrich Nietzsche. Este fue un influyente filósofo alemán conocido pues por sus ideas revolucionarias, sobre todo sobre la moral, sobre la religión, la cultura y propiamente pues obvio la filosofía. Su pensamiento básicamente se basa en una crítica a la cultura occidental, por ejemplo, a la crítica a la moral. Él predicaba que la ética occidental pues estaba totalmente pues basada en el hecho de que había un ser superior que lo controlaba todo y pues que eso hacía que se desprendiese esa voluntad vital del hombre. Hizo también una crítica a la religión, una fuerte crítica a la religión, específicamente pues a la cristiana, porque pues para él decía que el cristianismo había pues invertido esos valores, ¿verdad? Haciendo de cierta manera al hombre temeroso y culpable y no permitirle el poder sentir, el poder actuar bajo o por medio de sus instintos, ¿verdad? Que esto pues tenía de cierta manera una solución. Esto sería, bueno, pues de cierta manera no hacer caso o acabar con ese pilar fundamental pues de lo que es la religión, que en este caso pues es Dios, ¿verdad? Y que la moral se centrara en ese impulso vital. Y también hizo una crítica a la filosofía, obviamente a la filosofía de la época. La corriente filosófica pues anterior a él pues era el positivismo, una disciplina que veía al hombre como un ser estático, no cambiante, conceptos que pues él rechazaba firmemente con su pensamiento vitalista. Y él introdujo un concepto denominado como superhombre, que sería, como su nombre lo dice, pues sería un ser que sería la evolución del hombre, ¿verdad? Esta sería una evolución que se pudiera dar cuando el hombre se llegara a olvidar, por ejemplo, de Dios y quedase solamente él, ¿verdad? Esto sería ese superhombre que ya no estaría sujeto, por ejemplo, a esas pues a ese temor, ¿verdad? De Dios que se supone la religión nos ha impuesto, pues ya tendría entonces ese impulso vital, ¿verdad? Como pues una forma de hacerlo, pues digamos, como su nombre dice, impulsarlo a querer vivir, a querer superarse y a estar sobre todo, bueno, pues en conexión propiamente con el aquí y en el ahora porque, como vamos a ver aquí en el video, él hablaba, ¿verdad?, de que el hombre, pues tenía que hacerse cargo, ¿verdad?, digamos, de su responsabilidad, porque, por ejemplo, bueno, pues él veía en Jesús, ¿verdad?, a Dios, decía, bueno, si Dios ha muerto por nuestra culpa, ¿verdad? Porque pues así nos dicen en las religiones, pues entonces es un evento que ya sucedió. ¿Qué pasa? Tenemos que
ser, ¿verdad? Vaya a enfrentarnos a la vida, ¿sí? ¿Y cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos enfrentar esa vida? Bueno, recordar ya no vivir de ese pasado si cargamos con esa culpa, ¿verdad? Porque si cargamos con esa culpa, pues siempre vamos a estar, eh, no podemos a lo mejor pensar en superarnos, vamos a estar siempre temerosos, quizás, y no podemos ver adelante, ¿verdad? No nos pudiéramos de cierta manera superar. Y en el caso del nihilismo, bueno, pues también aquí vamos a ver que esta es una otra corriente que también fue seguidor en Nietzsche. Nos habla y nos argumenta que pues no hay un propósito fundamental o un orden cósmico en el universo. Es una corriente filosófica que de cierta forma rechaza todos los principios religiosos, principios morales, fundamentándose pues en esa creencia de que la vida no tiene sentido, de que no existe una deidad, puesto que la naturaleza y el universo pues son indiferentes con el ser humano, sus valores y su sufrimiento, ¿verdad? Son irrelevantes, en este caso por el universo, y de que no existe pues un fin último teológico, ¿verdad? En ausencia pues de un orden divino, ya que pues Dios, como les había comentado, ha muerto, ¿verdad? Y de que pues no hay una verdad absoluta y de que la realidad pues es de cierta manera aparente. Aquí se ven dos vertientes, una que se conoce como nihilismo activo y nihilismo pasivo. En el caso del nihilismo activo, sería aquel que propone esa destrucción de todos los valores tradicionales que dotaban de cierto sentido a la existencia, principalmente la creencia en Dios, para sustituirlos por la aparición de una nueva moral y un nuevo hombre. Y el nihilismo pasivo, que sería aquel que surge como consecuencia de esa muerte de Dios y de esa crisis de sentido que éste genera, ¿verdad? Entonces se manifiesta como esa desesperanza, como esa inacción, como esa renuncia al deseo de vivir, pues la vida que hasta entonces se tenía, ¿verdad? Y con ese ente sobrenatural exterior a ella, y que de cierta manera dotaba de sentido a la vida del hombre, ¿verdad? Pues ahora se hacía insostenible, se hacía vacía, sin sentido, porque pues ya no se tenía esa figura, ¿verdad? Esa figura paternal que se supone el ser humano pues ve, ¿verdad? En esta deidad, en este caso que es Dios, ¿verdad? Y bueno, aquí la idea del superhombre se define, como ya comentábamos, como ese individuo trascendental que es capaz de crear, que es capaz de establecer su sistema de valores individual. Se trata de aquel ser humano que rompe con esas tradiciones morales impuestas por el cristianismo a fin de alcanzar esa libertad de su esencia. Y bueno, pues él decía que cuando el hombre se librara de todas esas influencias y doctrinas que le habían sido impuestas y cuando busque desde su estado de pureza y voluntad establecer pues su propio proyecto de vida según sus valores, entonces se daría origen a este concepto, ¿verdad? A este superhombre que sería como una especie de evolución, ¿verdad? Del hombre. Y solo entonces, cuando existiera, ¿verdad? Este tipo de evolución, se descubriría entonces la verdad de la existencia. ¿Okay? Entonces, muy interesante el pensamiento de Nietzsche. Vamos a ver, quiero compartirles este pequeño video que nos habla propiamente en torno a este concepto, ¿verdad? Que nos quiere explicar Nietzsche en torno a la muerte de Dios, ¿verdad? Déjenme aquí los comparto. Muy bien. A ver si nos sale aquí. Muy bien.
Dios sigue muerto. Y lo hemos matado, escribió Friedrich Nietzsche en 1882. Para entender lo que quiso decir el filósofo alemán y lo que pensaba de las personas, la moralidad y la sociedad en general, colaboramos con el profesor Stephen Hicks en esta serie especial de Sprouts. Parte 1. Dios está muerto. Durante miles de años, los humanos han sido religiosos. Pero en el mundo moderno, la religión se ha convertido en una sombra de lo que era. La frase dramática de Nietzsche, Dios ha muerto, pretende capturar la calidad impactante de esta revelación. Para aquellos quienes fueron criados religiosamente, la religión personalizaba el mundo, les daba la sensación de que el mundo tenía un propósito y que eran parte de un plan mayor. Les daba el consuelo de que, a pesar de las apariencias, todos somos iguales y queridos, y que después de la muerte, en lugar de una tumba fría, nos espera un posible final feliz. Pero en el mundo moderno nos resulta cada vez más difícil creer en esos valores. Hemos visto el dramático ascenso de la ciencia, que ha ofrecido respuestas menos cómodas a preguntas sobre las que la religión tradicionalmente tenía el monopolio. Nos hemos desprendido de las cadenas del feudalismo, con su aceptación incuestionable de la autoridad, y nos hemos vuelto más individualistas y naturalistas en nuestro pensamiento. Pero en el tiempo histórico, todo esto ha sucedido muy rápidamente. Durante milenios hemos sido religiosos, pero llegado el siglo XIX, incluso el hombre promedio había oído que la religión podía haber llegado al final de su camino. Para la mayoría de nosotros, incluso la sugerencia de esto implica una crisis. Imagina a un joven de 13 años que se despierta en medio de la noche, y unos extraños le dicen que sus padres han muerto. De repente, es huérfano. Desde que tiene memoria, su madre y su padre estuvieron presentes en su vida, cuidándolo y guiándolo. Ahora se han ido, y esté listo o no, él es empujado a entrar al mundo solo. ¿Cómo maneja el joven adolescente esa transición repentina? Culturalmente, dice Nietzsche, somos como ese joven adolescente. Desde que tenemos memoria, nuestra sociedad ha confiado en Dios el Padre para cuidar de nosotros. Pero ahora, de repente, nos quedamos huérfanos. Nos despertamos una mañana para descubrir que en el fondo de nuestro corazón, las ingenuas creencias religiosas de nuestra infancia se han marchitado. Así que ahora, nos guste o no, una pregunta surge en nuestra mente. ¿Cómo enfrentamos la posibilidad de un mundo sin Dios y sin religión? En el siglo XIX, dice Nietzsche, la mayoría de la gente no se enfrentaba bien a esa pregunta. La mayoría de la gente evita el tema, sintiendo que incluso plantearlo sería entrar en territorio peligroso. La vida sin religión es demasiado aterradora para contemplarla, por lo que se retiran a una zona segura de creencias y repiten nerviosamente las fórmulas que han aprendido sobre la fe. Ligeramente mejores para Nietzsche, pero no mucho, son los socialistas del siglo XIX. El socialismo está en ascenso, y muchos socialistas aceptan que Dios está muerto. Pero se preocupan porque el Estado tome el lugar de Dios y los cuide. El Estado poderoso nos proveerá y nos dirá qué hacer contra la gente mala del mundo. Piénsalo de esta manera. La tradición judeocristiana dice que este es un mundo de pecado, en el que los débiles sufren a manos de los fuertes, que todos debemos ser desinteresados y servir a Dios y a los demás, especialmente a los enfermos y desamparados, y que en un futuro mundo ideal, el cielo, el león se acostará con el cordero, y el ineludible poder de Dios traerá salvación a los mansos y juicio a los malvados. La tradición socialista dice que este es un mundo de malvada explotación, en el que los fuertes se aprovechan de los débiles. Pero todos debemos ser desinteresados y sacrificarnos por el bien de los demás, especialmente de los necesitados, de cada uno según su capacidad, a cada uno según su necesidad. Y las fuerzas de la historia traerán necesariamente un futuro mundo ideal que terminará con toda dura competencia.
empoderando a los oprimidos y eliminando a los malvados explotadores. Tanto la religión como el socialismo glorifican así la debilidad y la necesidad. Ambos retroceden ante el mundo tal como es, duro, desigual, severo. Ambos huyen a un reino futuro imaginario donde pueden sentirse seguros. Ambos dicen, sé un buen chico, sé una buena chica, comparte, siente pena por la gente pequeña. Y ambos buscan desesperadamente a alguien que los cuide, ya sea Dios o el Estado. Entonces, ¿dónde? Pregunta Nietzsche. ¿Están las personas valientes? ¿Quién está dispuesto a mirar al abismo? ¿Quién puede estar solo en la cima helada de la montaña? ¿Quién puede mirar a un tigre a los ojos sin pestañear? Continuará. Nietzsche, quien nació en 1844, no solo fue un feroz crítico de la Iglesia y el socialismo, sino también del nacionalismo y el antisemitismo. Su fuerte postura moral significó que condenó abiertamente a muchos de sus amigos intelectuales e incluso rompió su relación con su propia hermana, quien se casó con un notorio antisemita. Entonces, ¿cuáles son tus pensamientos sobre Nietzsche? ¿Estás de acuerdo con su comprensión del mundo en que vivimos? Para obtener más información sobre este hombre extraordinario y su impacto en nuestra sociedad, consulta las descripciones a continuación. Ahí también encontrarás un enlace al relato completo de Stephen Hicks sobre el filósofo alemán. ¿Qué les pareció la idea de este filósofo? Interesante, maestra. Sí, ¿verdad? Nos pone, acuérdense que les dije, la filosofía nos va a poner a reflexionar, a cuestionarnos. A lo mejor hay que comprender, ¿verdad? También ponernos desde, pues en los zapatos de estos grandes pensadores. ¿Por qué era que pensaban de esta forma? Todavía hay algunas, pues, ideas, ideologías que hoy en día, pues, también lo vemos, ¿verdad? Entonces, siempre todos y cada uno de ellos pudieron a lo mejor tener algo de verdad, no la verdad absoluta, pero pues al ver cada una de las ideologías de ellos, bueno, pues siento yo que tienen una porción pequeña de esa gran verdad, que bueno, pues esperemos en algún momento, ¿verdad?, llegar a conocerla, ¿verdad? ¿En qué momento será? Pues no sabemos. Ojalá y podamos nosotros comprender y que el pensamiento del ser humano pues continúe evolucionando, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿cómo andan para hacer esta pequeña dinámica de repaso? Los que estamos aquí conectados, ¿quiénes se pueden conectar aquí a nuestra dinámica de repaso? Ah, muy bien, ya veo aquí a Carlos, perfecto. Los que tengan manera de conectarse, hay que ingresar a kahoot.it y poner la clave de acceso 5081777. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? Pues nada más vamos a ver, son 5 preguntas, 4 o 5 preguntas de opción múltiple que de lo que acabamos de ver, es algo muy sencillo. De manera que, bueno, pues podamos repasar sobre todo, bueno, pues qué personajes son, saber identificarlos y, bueno, pues algunas de las corrientes que vimos el día de hoy. ¿Sale? Muy bien, aquí ya los veo conectados. Vamos a esperar un minutito para ver qué tantos más se conectan. Me voy a pasar aquí a lo que viene siendo la aplicación para ver, para que todos veamos y quienes no puedan conectarse a la aplicación puedan contestar, ya sea por medio del chat o o que quieran participar dando su respuesta. Muy bien, bueno, tenemos aquí a 5 valientes. Vamos a dar inicio para continuar aquí con nuestra agenda. Muy bien, ahí ya se conectó también Martita.
Perfecto. Bueno, vamos a iniciar con los que estamos. ¿Sale? Recuerden que es por tiempo. Y vamos a ver entonces nuestra primera pregunta. Nos dice que es uno de los representantes del materialismo histórico. ¿Cómo se llama este personaje? Esto está en la historia, está en la materia de historia, lo vimos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama este personaje representante del materialismo? ¿Cómo se llamará? Según las opciones que tenemos aquí, vamos a ver acá en el chat, perfecto, así es, Carlos Marx. Perfecto, vamos a ver la siguiente. Esta nos dice que es la corriente filosófica que toma en consideración la vitalidad como parte fundamental del ser. En la pregunta viene la respuesta, ¿sí? Corriente filosófica que toma en consideración la vitalidad como parte fundamental del ser. Vamos a ver acá quién nos contesta. Ok. Vamos a ver acá de este lado. ¿Qué será? ¿Nihilismo, idealismo, materialismo o vitalismo? Muy bien, así es, vitalismo. ¿Sí? Perfecto, vamos a ver la siguiente. Nos dice que es la corriente filosófica que supone que para conocer las cosas se debe de tomar en cuenta la conciencia, las ideas y el pensamiento. ¿Qué será? ¿Cuál de esas 4 opciones serán? A ver, los que estamos acá por medio del chat. ¿Será nihilismo? ¿Será materialismo? ¿Será vitalismo? ¿Será idealismo? Así es, idealismo. No puede ser materialismo porque pues no puede ser algo intangible, ¿cierto? Y la conciencia y las ideas y el pensamiento es algo no tangible, ¿sale? Ok. Y por último, ¿quién introdujo el concepto de superhombre? Y acabamos de ver ahorita su video. ¿Cómo se llama este gran filósofo? Introdujo el concepto de superhombre. Así es, Nietzsche. Perfecto, muy bien. Bueno, vamos a ver entonces quiénes lograron la mayoría de puntuación. Lograron acertar a las respuestas correctas, pero lo hicieron de manera rápida al seleccionar su respuesta. Fue Carlos, muy bien, y Citlali, ¿será? Y ahí ya no me dejaron ver aquí. Y ya, perfecto, muy bien. Pues muchas gracias a quienes participaron en esta dinámica. Vamos a continuar ya por último para ver la actividad que se espera ustedes estén realizando propiamente en esta semana, y es propiamente, déjenme me regreso acá. Muy bien, la actividad que se espera ustedes realicen es participación en lo que viene siendo el foro número 2. ¿Qué es lo que deben de contestar? Bueno, pues ya vienen ahí unas preguntas. Nos preguntan qué es lo que entendemos por materialismo, cómo se diferencia del idealismo, eso ya lo vimos aquí también. ¿Qué es la angustia? ¿Cuáles son sus principales características? También hablamos en torno a esta corriente. También nos preguntan qué implicaciones tiene el vitalismo para nuestra comprensión de la vida y de la naturaleza.
también hablamos en torno al vitalismo. Y por último nos pregunta cómo afecta el nihilismo a nuestra visión del mundo y nuestras creencias morales. También hablamos de que es este tipo de, pues, de corriente ideológica. Entonces hay que contestar estas preguntas. Recuerden que hay que hacer labor de investigación, hay que consultar, pueden consultar en fuentes confiables, diferentes a las del libro. La idea es de que ustedes en cada aportación que realicen vengan las referencias que consultaron, las fuentes que ustedes consultaron, de manera que vengan, porque son puntos, ¿verdad?, que se van a considerar. En la plataforma, si se fijan, me voy a ir aquí a la plataforma para ver lo que viene siendo la parte del foro. Vienen los puntos que se van a considerar. Déjenme aquí se los comparto. Y me voy a ir a... Ok, aquí lo estamos viendo. Ya se encuentra abierto el foro. Aquí vienen las preguntas y vienen los puntos, ¿verdad? La solución a las preguntas, pues son las 4 preguntas. Si incluyen las referencias bibliográficas en formato APA, bueno, pues también aquí vienen los puntos que se les asignan. La réplica, mínimo a 2 participaciones de sus compañeros. Cada réplica que realicen, pues equivale a un punto. Y bueno, pues recuerden que su redacción debe ser clara, sin errores de gramática, sintaxis, la ortografía, pues que no contenga errores ortográficos. Aquí ya estamos viendo participaciones de sus compañeros. Si se fijan, aquí viene la bibliografía que consultó para poder dar respuesta pues a cada una de estas preguntas, ¿vale? ¿Alguna duda en relación a cómo van a realizar esta actividad, que es el foro? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Perfecto, muy bien. Gracias, Marisol. Muy bien, bueno, pues entonces si no hay alguna duda, daremos por finalizada aquí nuestra sesión. Recuerden que quienes no han presentado el examen tienen todavía el día de hoy hasta lo que viene siendo las 23:55. Así que tienen hasta las 5 minutos antes de las 12 de la noche para poder pues contestar propiamente lo que viene siendo el examen parcial. Quienes no lo hayan hecho, todavía el día de hoy está abierta el examen disponible en la plataforma hasta 5 minutos antes de las 12 de la noche. ¿Ok? Entonces, bueno, pues por mi parte ha sido todo. Les agradezco su participación, su asistencia a esta sesión y bueno, pues recuerden que nos seguimos viendo en la plataforma. Que sigan pasando bonita noche. Nos vemos. Excelente inicio de semana. Hasta luego, maestra. Hasta luego.